Crecí viendo Los Supersónicos, una caricatura muy divertida hace unos 50 años, en la cual una familia era intergaláctica y se transportaba de un lugar a otro en una nave con un coche volador que lo llevaba de una luna a otra, los llevaba de una luna a otra. Esta familia tenía un asistente que se llamaba Robotina, y Robotina se encargaba de resolver todos los problemas tecnológicos. Increíblemente, lo que fue apenas hace 50 años y eran problemas tecnológicos futuristas, hoy en día prácticamente todas esas soluciones existen. La pregunta es, ¿queremos de veras volar en un coche de un lado de la ciudad al otro? ¿Queremos que en nuestras ciudades tengamos esa interconectividad? ¿Eso es lo que en realidad nos va a servir para que nuestras ciudades sean mejores? Vivimos atrapados en el planeta. El planeta se conforma de zonas rurales y zonas urbanas. Y tenemos que empezar a ver la problemática que está generando este crecimiento poblacional, y la densidad de las ciudades tiene mucho que ver con el balance que vamos a generar con estas zonas urbanas, porque ese balance es lo que nos va a permitir que el planeta sobreviva. Es de nosotros, hoy en día, de vital importancia el tomar acción y entender el cómo balancear perfectamente la separación de huella que le vamos a imprimir al planeta en nuestras ciudades y la que vamos a dejar libre en nuestras áreas verdes. Hemos descubierto que el redensificar nuestras ciudades permite que dejemos mayor huella al planeta, y simplemente por ese hecho necesitamos considerarlo y tiene que ser un camino de acción inminente. Las ciudades se han vuelto el polo de atracción para vivir más importante desde la creación de la humanidad. Es increíble que por muchos años la gente prefirió vivir aislada, pero hoy en día, y muy recientemente, les estoy hablando de hace pocos años, por primera vez en la historia de la humanidad, más del 50% de la población vive en las ciudades que en zonas urbanas. Y esto es porque las ciudades nos permiten tener esa riqueza de vida, un estilo de vida que nos ofrece una cantidad de opciones que ruralmente no son fáciles de conseguir. Tenemos acceso a cultura, a diversión, a deportes, a contacto. Sin embargo, este crecimiento desproporcionado que se ha gestado en estos últimos años requiere que reevaluemos el método y reevaluemos el modelo a seguir de cómo queremos que nuestras ciudades se redensifiquen. La pregunta es, ¿qué es lo que va a ser mejor para nosotros? Sabemos que lo tenemos que hacer, pero el cuestionamiento del día de hoy es, ¿qué es lo que va a ser mejor para nosotros? Mejor para los seres humanos, mejor para la sociedad. A finales del siglo XIX se inventó el auto. El auto es un objeto muy sexy, nos encantan los autos, y cuando creamos los autos visualizamos una libertad, visualizamos el ver cómo nos íbamos a conectar a lugares lejos de nuestra vivienda. Podríamos tener accesibilidad a la naturaleza, podríamos ir a trabajar en el coche, soñábamos con llevar a la familia a una montaña, soñábamos con tener esa comodidad que un auto nos brinda. Lo que no vimos es lo que el auto nos traería a futuro. A futuro, las ciudades se volvieron caóticas, tenemos una congestión impresionante en las ciudades, el auto nos separó, tenemos estrés, tenemos muchas horas perdidas en el auto, tenemos contaminación tremenda con una concentración de gases que obviamente tenemos que revertir, porque esta condición que ha generado el auto en nuestra calidad de vida es un aspecto muy negativo. Lo que nos permitió el auto fue soñar con tener una vivencia en casas particulares, casas con jardines, y el auto provocó que expandiéramos las ciudades de una manera muy grande. La huella de la ciudad se extendió y eso implicó que generáramos una infraestructura enorme, que esa infraestructura fuera costosísima, que tuviera un costo energético tremendo y que segregara a la población de las ciudades. Ciudades de más de 1 millón de habitantes se extendieron de una manera tremenda, y esa segregación trajo consecuencias emocionales y consecuencias sociales que fueron repercusiones muy, muy impactantes en la sociedad.
Tan es así que llegó un momento, imagínense, que el lugar principal de atracción, el lugar principal de encuentro, era un centro comercial cerrado. No podemos pensar que una ciudad de más de 1 millón de habitantes tuviera como preferencia el encuentro en un lugar cerrado, en un lugar de comercio cerrado, cuando tenemos todos unos espacios abiertos para convivir y para enriquecer nuestra vivencia y nuestro esparcimiento. Sin embargo, con el paso de los años empezó a haber una reversión a este sistema y entendimos que valía la pena redensificarnos y volver a vivir céntricamente. Y todo esto se logró porque la gente aprovechó y entendió que el tener conexión y conectividad con todo lo que la ciudad ofrece era beneficioso. Y esto trajo a que espacios olvidados tenían regentrificaciones y espacios olvidados empezaron a tener vida nuevamente, lo cual fue muy positivo. El modelo ideal de una ciudad es que por más grande que sea, tenga subdivisiones en barrios en el cual cada barrio podamos tener accesibilidad a pie desde donde vivimos a 20 minutos de distancia, que a no más de 20 minutos de distancia, caminando cómodamente en espacios seguros, podamos llegar y a tener nuestros servicios primordiales, el súper, la farmacia, nuestras escuelas, nuestra cultura, nuestros parques, nuestro esparcimiento, todo lo que necesitamos para tener una vida con un estilo sano. Y esto hace que nos movamos, hace que usemos nuestro cuerpo y que no dependamos del coche, e inclusive tratar de depender lo menos posible de los espacios de los transportes públicos. Hace varios años tuve la oportunidad de compartir mi vida entre México y Nueva York, y mi vida no podía ser más opuesta. En Nueva York yo era la parte alta de la gráfica y en Nueva York era exactamente el extremo, y en México era yo el extremo inferior de la gráfica. En México me levantaba yo, tomaba mi auto, me iba a trabajar, de ahí tenía una cita y tomaba el auto nuevamente, hacía 1 hora en el tráfico para cruzar a la ciudad a otra cita. En fin, mi vida dependía y mi interconectividad dependía del auto. Mientras que en Nueva York yo me levantaba, saludaba a la persona a la que le compraba yo el café en la mañana caminando, de ahí me iba yo, me sentaba en una banca en el parque antes de sentarme a trabajar, decidí sentarme a trabajar en un café, del café me pasaba yo a una caminata que me permitía tener algún tipo de recreación a la mitad del día, algún tipo de reventilación mental y este estilo de vida hacía que nos moviéramos. La movilidad del físico, la movilidad de las personas es algo muy sano. La movilidad hace que nos tengamos mucho menor costo en el impacto, mucho menor impacto en el costo de salud de las personas. Hace que la gente viva más con problemas, con menores problemas emocionales. Y esta es las prioridades que tenemos que tener. Tenemos que priorizar la independencia, la movilidad, además de que es mucho más barato y es de muchísimo menor impacto para el planeta en términos de afectación climática y en ahorros, en beneficio en ahorros de energías. Las ciudades históricamente fueron crecidas y concebidas por urbanistas, por arquitectos, por políticos, y fueron trazadas increíblemente, inclusive con delineamientos determinados por intereses personales de gente que tenía propiedades de tierra, inclusive se llegaron a reacomodar movimientos de circulaciones vehiculares dependiendo de las propiedades que tenía la gente en esas tierras. Todo esto generó que las ciudades resolvieran problemas técnicos. Este equipo de expertos lo que se dedicaba era resolver problemas técnicos y problemas de diseño. Los problemas que todos conocemos, la movilidad, el transporte público, que tengamos la energía, en fin, que tengamos toda una serie de elementos que nos permitan que las ciudades puedan ir funcionando, pero funcionando en lo técnico, no en otros aspectos de los cuales voy a hablar posteriormente. Si necesitábamos más conectividad, hacíamos un puente por acá, un túnel por acá, una línea de camiones, llegamos a quitar inclusive árboles en avenidas y las convertimos en ejes viales para que la gente circule más rápido y pueda llegar más rápido en sus autos de un lugar a otro. Yo empecé mi carrera profesional
diseñando detalles de muebles. Diseñaba yo la esquina del cajón, cómo se abrían los cajones, cómo se cerraban, a qué altura tenía que estar el cajón, cómo se abría, cómo se jalaba. Y luego tuve la oportunidad de diseñar casas. Pasamos después a hacer edificios en los cuales incorporamos algunos espacios públicos, metíamos terrazas en edificios de oficinas y cuando la gente nos decía, ¿para qué pones terrazas en edificios de oficinas? Y yo decía, bueno, porque la gente va a trabajar mejor, porque la gente va a salir a la terraza a la mitad de su jornada de trabajo y le va a dar un respiro y se va a sentar junto con alguien a tomar un café y le va a platicar de sus problemas y se va a desahogar y va a tener interacción social y luego va a regresar a su jornada de trabajo y va a trabajar y se va a desempeñar mejor y va a ser más productivo. Eso es lo mismo que tenemos que buscar para la ciudad. Inclusive llegué a diseñar planes maestros para una isla. Y en el caso del Museo de Memoria y Tolerancia, tuvimos la oportunidad de trabajar con un equipo muy especializado de gente con características muy particulares. Tuvimos que incluir a historiadores, tuvimos que incluir a museógrafos, gente, cineastas, gente que era experta en cómo transmitir información, historiadores, ni se diga. Y todo esto es lo que hacía que un edificio cumpliera su objetivo. Pero todos estos edificios, desde el detalle del mueble que les platiqué al principio, hasta el Museo Memoria y Tolerancia al final, tenían principalmente el objetivo de servir al hombre. El hombre era el objetivo final de todos estos diseños. El hombre tiene que ser el beneficiario de un diseño acertado. Las ciudades es lo mismo, tenemos que planear nuestras ciudades para los humanos, tenemos que pensar en la mentalidad de los humanos y tenemos que hacerlo con inclusión, con diversidad, tenemos que hacerlo respetando la diversidad de género, infinidad, todos los temas que están muy claros hoy en día acerca de respeto. Y para esto, el objetivo son simplemente tres cosas muy sencillas para la ciudad, las que tenemos que buscar. Bienestar, bienestar y bienestar para la sociedad. Encontramos que existen las zonas que se llaman Blue Zones. Estas Blue Zones son pueblitos, 5 pueblitos que existen en el mundo y que con culturas diferentes nos dimos cuenta que la gente es muy longeva. Y al estudiar por qué la gente es tan longeva, entendimos que hay 2 factores principales que lo propician. Uno son las relaciones de calidad cercanas y 2, una trama social fuerte y estable que te permite crecer en un núcleo con una identidad propia y que te da orgullo y que te da fortaleza y con la conectividad social con la que cuentas. La idea es transportar esto a las ciudades. Cuando una persona viene con nosotros y nos pide que diseñemos una casa, no estoy pensando en cuántos cuartos y de qué tamaño tiene que ser la cocina. Estamos pensando en cómo mejorar su calidad de vida. Quiero entender cómo viven para que con esa vivencia que me platiquen podamos hacer los espacios para que puedan soñar y vivir y desempeñar esa vivencia que tienen que lograr como reto en su vida. Lo mismo es en las ciudades. Entonces, mi propuesta es que tenemos que olvidarnos de los urbanistas y los arquitectos y los políticos, y sí los tenemos que considerar para resolver los problemas técnicos, pero el verdadero programa lo tenemos que dar integrando a sociólogos, a psicólogos, académicos, historiadores, artistas, pensadores modernos, gente de visión amplia, que piense cómo vamos a vivir mejor, cómo buscar esos espacios que resuelvan la interconexión, que resuelvan que vivamos con esa armonía social. Eso es lo que es la ciudad humana, eso es lo que queremos para nuestro futuro. Y obviamente el programa emocional, que para mí es lo que debe de guiar esta solución, pues es la integración social, las relaciones significativas, la garantía de la identidad física, la inclusión, la igualdad de género, diversión, tranquilidad y seguridad. Todo esto tiene que estar coordinado por un equipo de gente apolítica que genere estas actividades. Tenemos que tener una cantidad de incentivos para trabajar en todas estas áreas culturales, deportivas, sociales, kermeses, recreativas, ferias y propiciar que la gente se interconecte después de tener estas actividades. La gente hoy en día lo que busca son las experiencias. La gente le da más valor a las experiencias que a lo material.
y las experiencias es lo que te da una plenitud emocional. Tenemos que buscar interconectividad. De ahí que tenemos que diseñar nuestros espacios con las áreas verdes requeridas, con los momentos románticos que estamos buscando para tener esa interacción y lograr ese cambio en las ciudades. Tenemos también que aprovechar que las ciudades de por sí mismas, son fuentes de muchísima potencial económico, son fuentes de muchísima riqueza, y esa concentración y esa infraestructura que ya existe es lo que tenemos que aprovechar para transformarla. Es más fácil aprovechar lo que ya tenemos en infraestructura y transformarlo que hacerlo de cero. Créanme, es más fácil. Caminando por Nueva York hace algunos años con mi papá en paz descanse y con mi hermano, nos topamos con un graffiti que decía lo típico que todos, bueno, todos sabemos que hay esta frase de mezclar live, work and play en la vida, ¿no? Y balancear estas tres cosas. Pero ese graffiti tenía algo diferente. Ese graffiti en realidad decía live, work and create. Y como dijo Albert Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. La imaginación es la base de la creatividad. Tenemos que ser creativos. Y curioso que me tomé esa transparencia hace muchos años y sabía que algún día la iba a usar, y ese día llegó y es hoy. La ciudad humana tiene que privilegiar el espacio público, ser incluyente y diversa, controlar su crecimiento horizontal e integrar inserciones verdes, promover el movimiento de las personas, dar accesibilidad a los servicios principales dentro de un radio de 20 minutos de distancia, promover la belleza, promover la integración social y las relaciones cercanas, generar actividades comunitarias, ser sustentable y ser segura. Llegó el momento de pensar en que lo que digamos lo tenemos que lograr. Tenemos que pensar en grande. Tenemos que ser románticos, pero activos, pero también técnicos y también emprendedores. Mi pasión incluye muchos intereses. Me gustan muchas cosas, pero por encima de todo, el pensar que como arquitecto he tenido la posibilidad de interactuar en muchos temas de diseño y poder aplicar esto a cambios a la ciudad, que es lo que hoy en día es de vital importancia para la mayoría de la gente en el planeta, me enorgullece y me apasiona. Los invito a compartir esta pasión. Muchas gracias.